¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Justicia TV Noticias. Mi nombre es Kelly Medina Mendoza y a continuación les damos los titulares de las principales noticias judiciales. Poder Judicial garantiza el derecho a la libertad de protesta, pero sin violencia. Pronunciamiento descarta noticias carentes de veracidad sobre supuestas limitaciones al derecho de expresión y de reunión. Renace la justicia en Puno. Tras incendio local de Macusani en protestas de enero, hoy se puso a disposición de la ciudadanía nueva sede judicial. Tensión en Ecuador, tras ser la decisión del presidente Lasso de cerrar la Asamblea Nacional y convocar a nuevas elecciones. Vamos con el desarrollo de la información. El Poder Judicial se pronunció a la ciudadanía garantizando el derecho a la libertad de protesta, pero sin violencia. De esta manera se descartan noticias carentes de veracidad sobre supuestas limitaciones al derecho de expresión y de reunión. En el comunicado, el Poder Judicial expresa su respeto a la protesta pacífica, sancionando todo hecho que vulnere los derechos de terceros, afectando su integridad personal, seguridad pública y el libre tránsito a la propiedad. No importa cómo le llamemos, libertad de expresión negativa, libertad de contradicción, libertad de disidencia, libertad de protesta, la única condición, y eso se ha dejado claro en la casación, es que debe ser pacífica. Esto a propósito sobre el fallo de casación número 1464-2021 Apurímac, que emitió la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Conversamos con el juez supremo Manuel Luján Tupes, quien explicó sobre la decisión de la Sala Suprema donde él es miembro. Llegó por parte de su recurso hacia la Corte Suprema, considerando en sus fundamentos que ellos lo que estaban haciendo es ejerciendo legítimamente un derecho y por lo tanto no debían ser condenados. En el comunicado del Poder Judicial también se indica que este poder del Estado garantiza y respeta el irrestricto derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión y de reunión, así como el derecho a tener opiniones contrarias y poderlas expresar en forma colectiva y pública. Si yo quiero protestar, lo puedo hacer, porque eso es parte de mi derecho a la libertad de expresión, pero lo que no puedo hacer es hacerlo de forma violenta. La sentencia de la Sala Suprema establece que se debe sancionar penalmente toda protesta que implique daño a la propiedad pública o privada, entorpeciendo los servicios básicos, bloqueo de carreteras, ingreso violento a instalaciones públicas o privadas, destrucción de documentos judiciales, entre otros, así como defiende la libertad de expresión y reunión llevadas de manera pacífica sin alterar el libre tránsito de personas o de vehículos. Lo que se protege es que una persona que transita por una carretera pueda llegar a su destino, porque por medio puede tener una urgencia tangible o incluso intangible. Puede haber niños que no pueden estar mucho tiempo en una carretera, madres que necesitan llegar a sus sitios, enfermos, en fin. El juez supremo ratificó que este poder del Estado respeta todos los derechos contenidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales. Este recurso de casación se emite en el marco de la condena a 4 personas en el año 2019 por cerrar el tránsito vehicular en medio de las protestas hacia la mina Las Bambas en Apurímac. Y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra 4 congresistas de Acción Popular por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias por el caso Los Niños. Los detalles a continuación. Una denuncia constitucional recae sobre los congresistas Elvis Vergara, Jorge Flores, Darwin Espinosa y Raúl Doroteo, quienes son investigados por presuntamente pertenecer a una organización criminal y tráfico de influencias agravado, todos ellos indicados como integrantes del grupo Los Niños. Esto fue presentado ante el Congreso por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Se acusa a los congresistas por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado. Según la tesis fiscal, los congresistas serían parte de la presunta organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo, quienes a cambio de votos a favor de Castillo y en contra de la moción de vacancia conseguirían beneficios en instituciones públicas y ministerios.
La denuncia contiene declaraciones de colaboradores eficaces, además de dar cuenta sobre las reuniones de los congresistas en Palacio y de votos emitidos en fechas claves. Por otro lado, el Congreso tiene programado para el jueves 18 de mayo ver en el Pleno el caso sobre la denuncia constitucional presentada por la legisladora Patricia Chirinos, el cual propone la suspensión del cargo de los 4 legisladores mientras dure el proceso penal. En caso prospere la denuncia constitucional en el Legislativo, el Ministerio Público hará la presentación del caso ante la Corte Suprema, donde de acuerdo a la Constitución Política se procesan a los altos funcionarios del Estado. Comenzamos con las noticias judiciales del interior del país. El primer encuentro de jueces de trabajo realizado en La Libertad fue motivo para que se evalúen diversas estrategias para mejorar la administración de justicia en esta materia laboral. Magistrados de diversas partes del país dieron sus aportes. Realmente el primer encuentro de jueces laborales ha sido una experiencia interesante, enriquecedora, porque además de las exposiciones hemos tenido la oportunidad de dar nuestra voz y nuestra opinión a través de unas mesas de trabajo. Intercambiaron ideas y experiencias más de 200 magistrados de la especialidad laboral de todo el país en el primer encuentro de jueces de trabajo que se realizó los días 15 y 16 de mayo en la ciudad de Trujillo. Se ha logrado identificar algunos problemas que no solamente vienen de parte de los justiciables, sino también del órgano jurisdiccional, y existe el compromiso a partir de ahora de superar esos impases y sobre todo a nivel del Estado, cuando los demandados resultan siendo entidades estatales, pues existe el compromiso de estas de cumplir de manera mucho más rápida las sentencias en la etapa de ejecución. Con el lema hacia una justicia laboral eficaz y oportuna, los jueces superiores especializados y de paz letrados de las 34 cortes obtuvieron conclusiones positivas sobre los procedimientos en la ejecución de las sentencias. No solo termina el proceso con las sentencias, sino también con todo el proceso de ejecución, y para eso estamos, para dar nuestras ideas y aportar. Contó con la participación de expositores especialistas en derecho procesal, talleres, conversatorios y debates de los temas en grupos de trabajo. Ejecución de las sentencias en materia laboral, llámese el ámbito de la nueva ley procesal de trabajo o del contencioso administrativo laboral o previsional, es donde se concentra la mayor carga procesal que impiden que los órganos jurisdiccionales se desarrollen de manera muy lenta y se dé la impresión con toda justicia para afuera de que la administración de la justicia es lenta. Entonces, nos hemos reunido todos, cerca de más de 200 jueces, para analizar estos temas y ver la viabilidad de unas salidas desde el punto de vista constitucional y legal de cómo mejorar esta parte del proceso, ¿no? En el segundo día se desarrollaron mesas de trabajo, agrupando a los magistrados por especialidad, donde debatieron y elaboraron acuerdos en función a los temas planteados. Que a veces ante los mismos obstáculos o circunstancias, los jueces de diferentes cortes del Perú le damos una respuesta distinta. Entonces nos ha permitido unificar un poco nuestras opiniones para dar la misma respuesta y avanzar en lo que se refiere a la predictibilidad de las decisiones. La jornada académica promovida por el equipo técnico institucional de implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo en coordinación con el programa presupuestal 0099 fue clausurada por el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien destacó la importancia de realizar eventos descentralizados de esta magnitud. Este encuentro ha sido muy fructífero en la medida en que se ha llegado a algunas conclusiones, se ha detectado una debilidad de capacitación, se ha podido conversar otros temas. En su discurso, rindió homenaje a la jueza cesada por límite de edad, Carmen Cabero Levano, por sus aportes al derecho laboral. Creo que en ejecución de sentencias tenemos que ponerle el punch, como se habla, ¿no?, criollamente, para que en realidad la justicia llegue a cada una de las personas que la están requiriendo, ¿no? Entonces yo estoy, la verdad, encantada, la verdad, de haber colaborado con la Administración de Justicia durante todo este tiempo. Y un total de 36 demandas fueron tramitadas en una jornada realizada a través
del camión itinerante de la Corte de Sullana. La acción benefició a más de 500.000 de litigantes de la zona. Veamos los detalles. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Pedro Germán Lizana Bobadilla, informó que el juzgado itinerante ha atendido 36 demandas en las 2 jornadas que se realizaron en las localidades de Tangarará e Ignacio Escudero. Lizana Bobadilla resaltó que las atenciones se realizaron en el camión itinerante, en donde los pobladores vieron resolver sus demandas de alimentos y rectificación de partidas. Del mismo modo, indicó que en estas jornadas, adicional a los servicios judiciales, se brindó atención médica, legal, psicológica y vocacional, y se logró beneficiar a 526 personas en total. Asimismo, agregó que debido a las lluvias presentadas en la región, las jornadas de justicia itinerante fueron suspendidas. Sin embargo, se iban a reactivar a fin de acercar el servicio de justicia a las poblaciones vulnerables. La instalación del juzgado itinerante lo promueve la Comisión de Acceso a la Justicia y gracias a la tecnología con la que está equipada el camión, el juez se conecta de manera remota para la atención de los casos. En Máncora, Piura, se llevó a cabo con éxito las elecciones ciudadanas para designar al juez de paz de dicha jurisdicción. Los detalles a continuación. Con la masiva participación de los pobladores del distrito de Máncora, se llevó a cabo la elección del juez de paz, que contó con la presencia de la coordinadora de Odajut, Lourdes Castillo Ceballos, quien certificó que el proceso se realizó con transparencia y respetando los plazos establecidos. Al finalizar el escrutinio, resultó como ganador Segundo Fernández Llovera, quien asumirá funciones como juez de paz de dicha localidad y desempeñará el cargo por 4 años previa capacitación por parte del Poder Judicial. En Arequipa, la jueza Janet Lastra inició la audiencia de control de acusación contra 28 integrantes de la banda Los Correcaminos del Sur, implicados en una serie de delitos como corrupción, tráfico de influencias, entre otros. La jueza de investigación preparatoria para casos de corrupción de funcionarios de la Corte de Arequipa, Janet Lastra Ramírez, inició la audiencia de control de acusación que permitirá sanear el expediente conocido como Los Correcaminos del Sur, para definir si los 28 acusados serán o no enjuiciados por los delitos de organización criminal, concusión, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico, entre otros. La presunta organización criminal Los Correcaminos del Sur fue intervenida en el año 2018 tras un operativo conjunto realizado por la Fiscalía de Crimen Organizado y la Policía Nacional, quienes denunciaron que los investigados realizaban cobros indebidos entre 200 y 500 soles a los transportistas de minivanes para permitirles brindar el servicio de transporte interprovincial sin ser intervenidos, situación que se habría producido entre los años 2015 y 2018. Este proceso inicialmente mantuvo con mandato de prisión preventiva por 48 meses a varios de los funcionarios de confianza de la exgobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado. La etapa de control de acusación es una etapa muy importante para el proceso, ya que es en ese momento donde el juez de investigación preparatoria va a determinar el saneamiento de la acusación. Esto significa determinar cuáles son las pruebas que van a ser admitidas a juicio, cuáles además también si existe una causa probable del proceso para que pueda llevarse adecuadamente un juicio oral. Por eso es que los jueces de investigación preparatoria tienen un rol fundamental para verificar si los procesos comunes, los procesos especiales, tienen futuro y si no, merecen ser sobreseídos. Informó para Justicia TV desde Arequipa, Lenny Fernández. El 18 de enero pasado, durante las violentas protestas que sacudieron el país, el local judicial de distrito de Macusani fue incendiado. Ahora, como resurgiendo de las cenizas, las autoridades judiciales inauguraron hoy los nuevos juzgados de Macusani en Puno y que ya están al servicio de la ciudadanía. La Corte Superior de Puno reactivó las actividades presenciales del Servicio de Justicia en la sede judicial del distrito de Macusani, en la provincia Carabaya, tras la inauguración de los nuevos ambientes, luego que fuera atacada por una turba que causó destrozos en su infraestructura. Se puede apreciar, se da de alguna otra manera las comodidades, faltará algunas situaciones, pero creo que ya podemos con esto dar inicio de que ya se pueda atender presencialmente la Administración de Justicia en esta sede judicial. Al menos en el juzgado mixto y en adición es
unipersonal. Recordemos que el 18 de enero esta sede fue dañada por manifestantes que realizaron actos vandálicos en la región Puno. Las sedes de Yunguyo, Chucuito, El Collao y Carabaya también fueron atacadas y sus estructuras se vieron seriamente comprometidas. Aquí es el área de especialista de causas unipersonal para el tema de los juzgados. Acá, como se puede ver, como recién hoy día estamos activándonos, están los armarios para clasificar con los expedientes, entre otros aspectos. Pero de alguna otra manera ya se tiene el equipamiento. Lo más fundamental eran las computadoras, las impresoras. En este nuevo local, que fue acondicionado con apoyo de la Municipalidad Provincial de Carabaya y el SUTEP de dicha localidad, funcionarán los juzgados de paz letrado de investigación preparatoria y el juzgado unipersonal mixto. Después de 4 meses, los usuarios de la provincia de Carabaya serán atendidos en las condiciones más adecuadas. Y hoy en Justicia TV estrenamos el segmento Casos que hicieron historia, un recorrido a los valiosos archivos del Poder Judicial que nos muestran los casos más emblemáticos de nuestra historia reciente. En esta oportunidad, 11 años después, recordaremos la primera sentencia del ex asesor del SIN, Vladimiro Montesinos. Once años han transcurrido de esta imagen que muestra a Vladimiro Montesinos esperando su primera condena ante la justicia. La causa 14-2001, seguido contra Vladimiro Montesinos Torres, ha llegado el momento de dictar la lectura de sentencia. El ex todopoderoso asesor del Servicio de Inteligencia Nacional trataba de mostrarse imperturbable ante el juez Saúl Peña Farfán, quien lo juzgaba por el delito de usurpación de funciones, vale decir, por ser el jefe de facto del SIN. En la sentencia se contaban detalles que para el público de esos años resultaban increíbles, como que Montesinos literalmente maltrataba psicológicamente a su jefe, el almirante Humberto Rosas. Refiere que había una relación de subordinación con respecto al almirante Rosas, al punto que el procesado Montesinos Torres lo maltrataba verbalmente, tentándole, y con relación a los gastos, quien tomaba las decisiones era el citado procesado. Y en muchos casos, cuando proponía ciertos gastos al almirante Rosas, este le indicaba que previamente debería consultarle al doctor Montesinos, quien contaba con mucho poder y comodidades. Cada prueba de los desfalcos y abusos que realizaba solo provocaban en Montesinos que cerrara sus ojos por breves periodos, como tratando de no ver lo que le esperaba, la condena. Y falla, condenando a Vladimiro Montesinos Torres, identificado con documento nacional de identidad número 09.296.012, natural de Arequipa, nacido el 20 de mayo de 1945, de 57 años, católico, casado con María Trinidad Becerra Ramírez, con 2 hijas registradas a su nombre, Silvana y Samantha Montesinos Becerra, respectivamente, como autor del delito contra la administración pública, usurpación de funciones en agravio del Estado, y como tal se le impone 9 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. Además de la prisión que debía cumplir por esos años hasta el año 2010, se le impuso el pago de 10 millones de soles de reparación civil. Fue la noticia que los peruanos esperaban y simbolizaba uno de los casos de corrupción más grandes de nuestra historia. Vladimiro Montesinos ya no es solo el gran acusado, desde hoy es un condenado por la justicia. Iniciamos la presente edición con un completo informe sobre el primero de los 65 juicios que se siguen contra el ex asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, el cual concluyó con una sentencia de más de 9 años de cárcel.
el informe sobre la sentencia, la primera de ellas, cuidado, la doctora Estela Valdivia, abogada de Montesinos, me cuenta que hay 71 juicios pendientes, 71 juicios pendientes sobre él. La justicia halló culpable a Vladimiro Montesinos del delito de usurpación de funciones y fue condenado a 9 años y 4 meses de prisión. Tras la condena, Vladimiro Montesinos fue acompañado por varios miembros de la Policía Nacional y camino al calabozo dijo una frase para tratar de mostrar que no estaba perdido. Pero para muchos era la imagen que la justicia siempre se impone, que nadie está por encima de la ley. Es momento de hacer una breve pausa, ya retornamos. Estamos de regreso aquí en Justicia TV Noticias. Les comentamos que el tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte de Lima Sur decretó 7 meses de prisión preventiva para un policía por el presunto cobro de 2.000 soles a un conductor. 7 meses de cárcel preventiva para un policía que habría cobrado 2.000 soles a un conductor en Chorrillos. La decisión judicial fue dictada por el juez Luis Ayala Yáñez del tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte de Lima Sur. Fundada la medida de coerción personal de requerimiento de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía Provincial Especializada de Corrupción de Funcionarios contra el ciudadano Carlos Alberto Huacaya Rea. El efectivo policial de iniciales CAHR es procesado como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial en agravio del Estado. El cobro ilícito de dinero por parte del efectivo policial habría ocurrido en el desarrollo de las funciones, solicitando la suma de 2.000 soles a un conductor, monto que incluso habría sido rebajado a 1.000 soles para luego devolver sus documentos personales y de su vehículo intervenido. Fue así que días después, el denunciante aduce que habría entregado la suma de 300 soles dentro de las instalaciones de una comisaría en coordinación con un operativo policial que terminó con la detención en flagrancia delictiva del efectivo acusado. En el año 2022, más de 4.000 personas se divorciaron en el país. Cerca de la mitad de esta cifra fueron por causal de infidelidad. Muchos de estos procesos terminan en la vía judicial, como se explica en la siguiente nota. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC informó que en el primer trimestre del 2023 se registró 4.024 divorcios en el país. Desde el 2021 fue notorio el incremento, donde se totalizó más de 14.960 y en el 2022 la cifra llegó a un récord de 19.229 separaciones. Similar panorama se presenta en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP, donde se notifican divorcios con el objeto de informar el fin del régimen patrimonial. En el 2023 se registra un promedio de 700 casos en Lima, Callao, Arequipa y La Libertad. ¿Cuánto dura un proceso de divorcio en el país? Estos procesos duran alrededor de 18 meses, en los cuales usted va a poder tener una sentencia y si usted no está conforme con esta sentencia, podrá ser apelado. Según estas cifras, el 60% de las demandas de divorcios ocurren porque el hombre fue infiel, el 40% por infidelidad de las mujeres. La principal causa de divorcio contencioso se produce por adulterio con una cifra de 45%.
Demandas que fueron presentadas ante el Poder Judicial durante el 2022, seguida de violencia física, atentado contra la vida del cónyuge y la injuria grave que imposibilita la convivencia. El Poder Judicial busca que las ejecuciones de sentencias sean lo más célere posible. En la siguiente entrevista de nuestra compañera Melody Sánchez, el juez superior José Burgos Zabaleta nos habla de este importante tema y el papel que está cumpliendo la Administración de Justicia. Bien amigos, continuamos con este encuentro de trabajo que se viene desarrollando en la ciudad de Trujillo. En esta ocasión vamos a conversar con el doctor José Martín Burgos Zabaleta, él es juez superior de la Corte de Lima. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Justicia TV, ¿qué tal? Para que el público entienda un poquito más, ¿en qué consiste la ejecución de sentencia? Es decir, existe todo un proceso judicial y al finalizar el proceso judicial en segunda instancia, que puede terminar con el pronunciamiento de la Corte Suprema ante un recurso de casación o cuando las partes deciden ya no interponer recurso de casación, el proceso cognoscitivo termina y de ahí pasa a lo que es la ejecución. Entonces esa sentencia se convierte en un título ejecutivo y por lo tanto un mandato judicial que la parte demandante, o la parte demandada puede materializar su derecho que ha sido materia de pronunciamiento judicial. Entonces, la razón de ser y que tiene un respaldo constitucional en el proceso es la ejecución de las sentencias, porque de nada sirve tener una sentencia muy bien elaborada, muy bien redactada, pero no se puede ejecutar para ponerle un cuadrito en la casa, y eso no es lo importante es materializar esa sentencia. Una vez emitida la sentencia, ¿qué sucedería si la persona implicada no cumple con el mandato del juez? Se procede a lo que es la ejecución forzada, ¿no? Y en ejecución forzada, si es que no se paga de mutuo propio, vienen las medidas de ejecución, que en este caso puede ser el embargo, las distintas formas de embargo, inclusive el delito contra la libertad de trabajo que se encuentra contemplado en el proceso penal, ¿no? También procede para la ejecución, por ejemplo, de obligaciones de hacer, la imposición de multas o algún tipo de sanciones, inclusive que pueden ser nuevas dentro de lo que es el ámbito de la justicia procesal. Recordemos que el ámbito laboral es un derecho humano, es un derecho constitucional, es un derecho social que tiene casi la equivalencia a lo que es un juicio de alimentos. Entonces tiene una normatividad y principios especiales que los jueces tenemos que poner en marcha para materializarlos. ¿Y cuándo decimos que existe un delito de trabajo? Eso está tipificado en el Código Penal, sobre todo cuando se señala que la persona que no cumple con el mandato contenido en una sentencia laboral puede ser sancionado como el delito contra la libertad de trabajo, Código Penal. ¿Cuándo se dice que hay una sentencia de reposición? Es un proceso de reposición y cuando termina hay que ejecutar. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí en esta reunión de jueces es que esa ejecución debe darse inclusive cuando se interpone el recurso de ejecución. Nuestro artículo 38 de la ley 29497, y que ahora nos hemos enterado el día de ayer por el doctor Álvaro Pérez Ragone, que en la provincia de Tucumán ha sido copiado prácticamente ese artículo y están innovando la justicia laboral en otro país como Argentina. Entonces la ejecución es trascendental, porque no solamente se puede pedir como una medida cautelar con la sentencia favorable, sino que por mandato expreso del artículo 38, así se interponga el recurso de casación, debe ordenarse la ejecución de reposición del trabajador en su puesto de trabajo. Doctor Burgos, ¿y es posible la oralidad en los procesos judiciales en esta materia? Si la oralidad la entendemos como el cambio de mentalidad, como el contexto del rol protagónico que se conjuga con los demás principios, hoy día me tocó a mí exponer los fundamentos del proceso laboral, que no son más que la ratificación de la particularidad del proceso laboral sobre el proceso civil. No es lo mismo el proceso laboral, porque el proceso laboral apunta a tratar de obtener un equilibrio entre las partes, lo que no sucede en un proceso civil. ¿Por qué? Porque el proceso laboral el trabajador tiene la parte más débil, no tiene la prueba. Entonces, obviamente, el rol protagónico debemos entenderlo con la oralidad en el sentido de que el juez tiene que ser una persona que promueva la conciliación, promueva la administración de justicia y con mucho más razón, de oficio también, promueve el impulso procesal en la ejecución de sentencia.
Muy bien, doctor, finalmente, para resaltar este encuentro que consiste en compartir e intercambiar conocimientos sobre esta materia de ejecución de sentencias, cuéntenos cuáles han sido las expectativas, a qué conclusiones han llegado desde que comenzó este encuentro el día de ayer. Las conclusiones son muy positivas. Escuché en la primera y segunda sesión, por lo menos porque somos 3 grupos, de que sí, que se ha ratificado que el juez debe impulsar de oficio la ejecución de la sentencia. Ha sido todo un éxito. Muy bien, doctor, felicidades, y nosotros vamos a seguir estando en contacto con más jueces que se han congregado en este primer encuentro de jueces que se realiza en la ciudad de Trujillo. Ahora veamos la noticia internacional del día. En Ecuador, el presidente de ese país, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional y dispuso el adelanto de elecciones generales. Veamos los detalles en el siguiente informe. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Así, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso decretó la disolución de la Asamblea Nacional y convocó a nuevas elecciones generales en su país. Todo esto frente al inminente juicio político en el que tenía pocas posibilidades de salir liberado. En el mensaje a la nación de hoy a las 7 de la mañana dijo haber firmado el decreto ejecutivo número 741, además de solicitar al Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones inmediatas legislativas y presidenciales. Dijo que esta medida es democrática, ya que le otorga al pueblo el poder de decidir. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Lasso aseguró también que todos los esfuerzos del Poder Legislativo buscan desestabilizar al gobierno con un juicio infundado. Acusó a los legisladores de ser parte de un proyecto desestabilizador. Resulta inaceptable que el gobierno cumpla con su agenda de 4 años en apenas 12 meses, dijo el mandatario en referencia a que en menos de 2 años de gestión ha enfrentado al menos 3 intentos de destitución y derrocamiento. Además, indicó que la Asamblea Nacional ha acosado políticamente a sus ministros, pues la oposición en el legislativo ha realizado 14 enjuiciamientos políticos en contra de los secretarios de Estado. Según Lasso, desde el Congreso se trató de obstruir su plan de trabajo propuesto para su periodo presidencial. Yo los acuso a ustedes, yo los acuso de haber abandonado su rol de legisladores. El día de ayer el mandatario ecuatoriano se defendió en el Congreso ante las acusaciones de la oposición, quienes lo señalan de incurrir en un supuesto peculado, al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal petrolera de Ecuador, que causó pérdidas económicas por más de $6 millones. Las Fuerzas Armadas y la Policía ecuatoriana decidieron respaldar la decisión de Lasso. La sede del Legislativo actualmente está custodiado al interior y en el frontis por la policía y en el exterior, en zonas aledañas, está resguardado por las Fuerzas Armadas. Por otro lado, el tránsito y la atención en instituciones se realiza de manera normal, al igual que las clases en los centros educativos a nivel nacional y en la capital ecuatoriana de Quito. Desde Perú, la presidenta Dina Boluarte respaldó la decisión del mandatario ecuatoriano y espera que las próximas elecciones se lleven a cabo dentro del marco legal. Y en Francia, la justicia confirmó pena de cárcel para el expresidente Nicolas Sarkozy por el delito de corrupción. Veamos. La justicia francesa condenó en apelación al expresidente Nicolas Sarkozy a 3 años de prisión, incluyendo uno de obligado cumplimiento por actos de corrupción y tráfico de influencias en el caso de las escuchas. Los magistrados impusieron la misma pena en primera instancia en marzo del 2021. El exmandatario se convierte así en el primer expresidente francés condenado a prisión firme, aunque aún puede recurrir a la Corte Suprema. Sarkozy, quien ocupó el cargo de presidente de Francia entre 2007 y 2012, no será encarcelado físicamente. En cambio,
cumplirá el año de cárcel en arresto domiciliario con un brazalete electrónico, según especificó la sentencia del tribunal. El caso por el que fue condenado Sarkozy se remonta a 2 años después de que dejara el poder. Se le acusó de haber intentado obtener información confidencial de un juez sobre una investigación que le involucraba, prometiéndole un puesto prestigioso en Mónaco a cambio. La sentencia sostiene que Sarkozy utilizó su posición e influencia para obtener beneficio en este caso. La defensa de Sarkozy ha mantenido siempre su inocencia, alegando que las acusaciones se basan en conversaciones telefónicas intervenidas que, según ellos, han sido interpretadas fuera de contexto. Se espera que Sarkozy y su equipo legal consideren la posibilidad de apelar la sentencia ante la Corte de Casación, la más alta instancia judicial en Francia. Hemos llegado al final de Justicia TV Noticias. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos reencontramos mañana jueves en los canales 55 de Claro TV y 551 de Movistar y en las redes sociales del Poder Judicial. Los dejamos con imágenes de la ciudadela de Rupacén Huaral, considerada el Machu Picchu de Lima. Permiso.